vida ausente de Dios y por consiguiente, pues la familia se rompió, mi papá volvió a ser otra familia, mi mamá comenzó no otra familia, sino otra relación y mi hermano y yo nos quedamos a vivir con mis abuelitos, porque mis abuelitos decían, estos niños tienen que estar protegidos, estos niños no pueden andar de aquí para allá, mi hermano y yo. Pero siempre pues yo anhelaba a mi mamá. Yo quería tener a mi mamá y a mi papá juntos. Eso hizo pues la primera fractura en mi corazón, el divorcio de mis padres a muy corta edad. Después del divorcio de mis padres, pues obviamente la ausencia de Dios en la vida de mis abuelos, en la vida de mis padres, trajo muchas situaciones complejas a mi vida. Desde el abuso sexual, el abuso verbal, hubo muchas cosas a mi corta edad que me hicieron pensar que la solución era el suicidio. Y pensé a los 10 años en suicidarme. Gracias a Dios, miren, hoy estoy aquí, Dios tenía un propósito. Yo tenía una tristeza y una fractura muy grande en mi corazón por el divorcio de mis padres y por todas esas situaciones tan difíciles en mi vida que no podía y no lograba entender por qué. Más tarde, pues obviamente de ser una niña triste y de ser una niña que pensaba en el suicidio y que al final no se consumó, me intenté tomar un veneno para ratas y Dios dijo no, Dios dijo no. Pues seguí adelante con mi vida con una fuertísima ausencia de Dios. Después de eso viene el punto de la adolescencia y ahí pues estaba yo todavía aún más perdida. Me quedé embarazada a los 18 años y a los 19 años me convertí en una mamá soltera. Tenía yo en mis brazos una bebé que es mi hija mayor y no sabía yo qué hacer con un bebé. Y bueno, pues nuevamente mi familia, mi abuelita y mi mamá me apoyaron mucho y comencé a vivir ya una vida resentida totalmente y sobre todo con Dios. Yo no pensaba que Dios existiera. ¿Por qué Dios había permitido todo ese dolor en mi vida? ¿Por qué Dios había permitido todo ese dolor en mi vida? Hasta que con el paso del tiempo y ahora a la luz de todos estos años, no fue Dios quien permitió todo ese dolor en mi vida, fue mis decisiones y fue que otros pecaron contra mí. Otros pecaron contra mí a causa de la ausencia de Dios en sus vidas. No es que la gente intencionalmente quiera hacerte daño. Mis padres nunca quisieron intencionalmente hacernos daño. Simplemente ellos vivían una ausencia de Dios por lo que les hizo tomar pues muy malas decisiones. Después de que tuve a mi hija, pues yo me polaricé y dije no creo en el matrimonio, no voy a casarme. Al año regresó su papá, intentamos, no se pudo. Y seguí adelante, aún más perdida, por 12 años. Por 12 años dije, no voy a casarme, yo voy a quedar así. Y pues más perdida y más perdida. Pensaba que me hacía falta un hombre y no era lo que me hacía falta. Pensaba que me hacía falta un trabajo y no era lo que me hacía falta. Pensaba que me hacía falta éxito, tampoco era lo que me hacía falta. Dije, un carro, ropa, tener muchas vacaciones. Y ninguna de esas cosas llenaba un profundo vacío y unas grietas de amargura y resentimiento en mi vida. ¿Por qué? Porque yo seguía resentida con Dios. Acudí a muchas cosas para satisfacer ese vacío. Acudí a todo lo que eran los adivinos, las brujerías, a todas esas cosas. Y lo único que hicieron fue vaciarme, pero los bolsillos, ¿verdad? Y no me sació nada. O sea, yo seguía aún más vacía, más vacía, más vacía. Hasta que en un punto de mi vida que estaba yo tan rota, o sea, todas esas cosas te van dejando más rota, te van rompiendo más y más. Conocí a mi esposo, al que hoy es mi esposo. Él era cantante y yo acudí al lugar donde él cantaba. Ninguno de los dos éramos creyentes, estábamos tan lejos de Dios y tan perdidos que ahí Dios juntó nuestras vidas. Nos casamos, tuvimos nuestra primera hija y 5 años después el matrimonio estaba peor de roto y yo seguía completamente rota.
Pensé que con ese matrimonio, pensé que con casarme, pensé que con tener una familia iba a estar satisfecha, pero yo seguía completamente rota e insatisfecha, completamente. En un punto ya estábamos en el plan del divorcio. Yo de mi parte ya estaba planeando cómo resolver mi vida ahora con 2 criaturas, y al final Dios encontró a mi esposo. Dios encontró a mi esposo primero, y yo vi un cambio muy fuerte en él. Me dijo: yo ya no voy a beber, yo ya no voy a cantar más en bares, yo voy a buscar de Dios. Y eso fue para mí un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque sí, teníamos los dos un problema muy serio con el alcohol. Éramos alcohólicos sociales, no precisamente de que nos quedáramos debajo de un puente tirados, pero éramos alcohólicos sociales. Yo comencé a fumar a los 10 años y tenía todas esas clases de vicios, hasta que fuimos al lugar en donde fue saciada mi alma, en donde toda la insatisfacción y el hoyo que había en mi vida fue resuelto en un momento de fe, en un momento en donde entregué al Señor mi vida. Estaban predicando en Mateo capítulo 3, me acuerdo muy bien que el pastor estaba predicando acerca de hacer frutos dignos de arrepentimiento, Juan el Bautista, y yo dije: yo soy esa persona. Yo soy esa persona que se arrepiente y se arrepiente cada 8 días y vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo al mismo hoyo. Yo soy esa persona que invoca a Dios, pero no tiene una relación con Él. Yo soy esa persona que siempre estoy enojada con Él, reclamándole, y en los puntos críticos de mi vida estoy corriendo, tratando de correr a buscarlo a Él sin encontrar nada. ¿Y sabes por qué no encontraba nada? Porque no conocía al Dios vivo, conocía una religión, conocía solamente que había un Dios y que estaba muy lejos de mí. Pero ese día entendí que no estaba lejos, ese día entendí que estaba muy cerca de mi corazón. Dios comenzó a hacer una obra en nuestras vidas, en la vida de mi esposo y en la mía, y te estoy hablando que eso sucedió hace 25 años. El día que yo entré y que estaba sentada en una silla al igual que tú, jamás volví a regresar. A mí nadie me dijo: tú tienes que dejar de tomar, tú tienes que dejar de fumar. Yo sabía que todas esas cosas no me habían hecho feliz y que todas esas cosas me habían roto más. Lejos de encontrar plenitud y descanso, solamente eran situaciones que aminoraban y entretenían mi dolor, pero no lo resolvían. Y yo le dije al Señor: Señor, esto está mal, esto está mal. Y después de haber tenido 25 años de ser una persona fumadora y 15 de ser una persona con un problema de alcoholismo, nunca más volví a tener una tentación de hacerlo. El Señor resolvió ese problema porque yo le entregué por completo el todo de mi vida. Yo ya no tenía otro recurso, yo había llegado ya al fondo, y tú y yo necesitamos llegar a ese fondo. Si yo tenía una cosita más por hacer antes que entregarle mi vida a Jesucristo, pues todavía seguiría dando vueltas en un círculo vicioso de emociones. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, tratando de invocar el nombre de un Dios al que no conocía. Comenzamos y obviamente pues crecimos en la iglesia, nos envolvimos, comenzamos a discipularnos, discipularte es que te enseñen a abrir la palabra de Dios. Yo no sabía, nunca había abierto una Biblia. Tenía yo 37 años y nunca había abierto una Biblia, mucho menos había leído un libro completo, nunca. Vivía en una terrible ignorancia. Pero ¿sabes qué? Tenía yo tanta sed que comencé a leerlo. Comencé a leer el Nuevo Testamento, comencé a leerlo y llenaba cada vez más mi vida y me daba más y más y más satisfacción, y comencé a entender que mi vida tenía un propósito. Mi vida sí tenía un propósito. No estaba yo nada más hablando al aire, no estaba yo en este lugar porque sí, Dios tenía un propósito para mí. Y quizás tú no entiendas estas cosas o digas: bueno, pues sí, yo ya sé todo eso, pero te preguntaría algo: ¿por qué estás insatisfecha? ¿Por qué vives insatisfecha? ¿Sabes lo que quiere decir la palabra insatisfacción? Un sentimiento que aparece cuando las cosas que tenemos o que hemos conseguido
no cubren por sí mismas nuestras expectativas. Entonces piensa, ¿de qué manera estás insatisfecha? Piensa, ¿cuál es tu insatisfacción en este momento de tu vida? Una persona que no está satisfecha vive frustrada, vive disgustada, vive insaciada, vive descontenta, vive inconforme con lo que tiene. Ponle nombre a tu inconformidad. ¿En qué estás inconforme? Ahora, lo contrario a insatisfacción, pues es satisfacción, ¿verdad? Es cumplir o lograr un deseo. ¿Cuánta satisfacción sentimos cuando pagamos una deuda, verdad? Por completo. Así como que descansas, ¿verdad? ¿Cuánta satisfacción sentimos cuando se resuelve una dificultad? Descansas, ¿verdad? Bueno, pues Dios quiere satisfacer tu alma y Dios quiere enriquecernos, satisfaciéndonos día a día. Nosotras somos muy fáciles de desviar nuestra mirada, muy fácilmente desviamos nuestra mirada y siempre estamos pensando en cosas temporales, en ser satisfechas. Si tuviera dinero, si tuviera el carro, si tuviera los muebles, si pudiera reparar mi baño, si pudiera comprar la nueva estufa, si pudiera. Piensa en tu insatisfacción. Y ¿sabes qué? A veces Dios nos permite tener lo que tanto deseamos para mostrarnos que no es eso lo que necesitas, que no es eso lo que te va a satisfacer. En Éxodo 16, cuando le empezaron a pedir a Dios, Éxodo 16, 8, que el pueblo de Israel comienza a pedir carne, el Señor les dice: les voy a dar de comer carne por la tarde y los saciarán de pan por la mañana, porque oyó sus quejas contra Él. Piensa de qué manera te estás quejando contra Dios. Y a veces eso te hace daño. A veces eso te hace daño porque te hace vomitar. A ellos les hizo vomitar todo lo que tanto habían querido. Sin embargo, el Salmo 103, del verso 4 al 5, dice que Dios es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, primeramente, para que tú puedas ser satisfecha, necesita Dios rescatar del hoyo tu vida. Y yo pregunto, ¿ya la rescató o vives completamente insatisfecha? Tienes que pensar eso, Ponle nombre a tu insatisfacción. Ahora, Cristo es el único que puede darte plenitud en todos los sentidos de esta vida. Hay una máxima: si Cristo no te hace feliz, nada te va a hacer feliz. Un marido, un hijo, ponle ese nombre a lo que tú piensas que te va a hacer feliz. No, si Cristo no te hace feliz, nada te va a hacer feliz. Ahora dirás, bueno, es que yo tengo circunstancias desfavorables. Quizás tienes un hijo pródigo, alguien en drogas, quizás alguien vive en tu hogar que está muy lejos de Dios, sin considerar a Dios. Quizás estás perdiendo esperanza, pero esta mañana quiero darte esperanza. ¿Y quiero darte esperanza en qué? Esperanza en que nuestra vida no es aquí y ahora. Nosotros tenemos una esperanza que es eterna. Y si tú no llenas tu insatisfacción a la luz de la eternidad y a la luz de lo que Dios ha prometido, siempre vas a estar dando vuelta y vuelta y vuelta en tu insatisfacción. Si tan solo se convirtiera, si tan solo viniera. A veces queremos empujar mucho con nuestras palabras, pero empuja con tus oraciones, empuja con tus rodillas. Ahí es donde nosotros tenemos que guardar silencio delante de Dios y empujar en esas situaciones con nuestras rodillas y con nuestras oraciones. Pensamos que contratar muchas veces como niños a nuestro esposo, a nuestros hijos ya mayores, y ándale. Pensamos que con eso vamos a lograr algo. No vas a lograr nada. Necesitas orar. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede traer a Cristo a esas personas por las cuales no estás satisfecha todavía con sus vidas. Ahora yo te pregunto, ¿por qué quieres que vengan? ¿Para que te deje de doler a ti?
¿Por qué quieres que vengan? ¿Para que te deje de molestar lo que hacen a ti? ¿O porque realmente sabes que hay un cielo y un infierno? Piensa en eso. ¿Por qué quiero que se convierta? Quiero que se convierta a Cristo para que me deje de molestar, para que me deje de doler a mí, para que ya no lo vea tan lejos de Dios y eso me cause un gran dolor. ¿O quiero realmente que Él se salve y tenga vida eterna? Me gusta mucho Efesios capítulo 3, dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas, dice Pablo, y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Fíjate lo que pide en oración, dice: pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Entonces, ¿quieres ser fuerte? ¿Quieres ser fuerte? Pues pídele a Dios que fortalezca con su poder tu ser interior. ¿Cómo va a ser eso si no tienes una relación con la palabra de Dios? Es imposible. Yo nada más te pregunto, ¿qué te dijo Dios esta mañana? ¿Hiciste tu devocional? ¿Qué es un devocional? Es tener una lectura sistemática, libros completos de la Biblia. ¿A qué me refiero? Si tú no eres una lectora que está familiarizada con la palabra de Dios, comienza con los evangelios. Eso es muy sencillo. Comienza a leerlo, pero termina todo Mateo completito, todo Lucas completito, todo Juan completito. Haz una nota de lo que Dios te ha hablado. ¿Qué dijo Dios en esa porción que leíste cada mañana? De otra manera no vas a estar fortalecida. ¿Sabes qué te va a fortalecer? Te va a fortalecer una canción. Una canción es muy débil porque no es la palabra de Dios. Te va a fortalecer quizás la oración de una hermana. No es débil, pero no estás tú frente a lo que Dios ha dicho. A veces estamos invocando a Dios todo el día, estamos orando, pero ¿en qué momento tú guardas silencio y escuchas lo que Dios te ha dicho? Es por eso que vivimos insatisfechos, porque no oímos lo que Él nos está diciendo. Estamos hablando, hablando y hablando y hablando y hablando. ¿A qué horas paras, callas tu corazón y dejas que Él te hable? Piensa, ¿qué te dijo esta mañana? ¿Qué te dijo ayer? ¿Lees la palabra de Dios todos los días? Si no la lees, vas a estar insatisfecha. ¿Y sabes por qué? Porque Eva, quiero regresarme un poquito al jardín del Edén. Para Eva era todo perfecto. Fíjate, ella era la primera mujer. Tenía un aspecto hermoso. Edén quiere decir un lugar de placer, un lugar de deleite. Vivía en ese lugar de placer, de deleite. ¿Cómo no? Si vivía en la presencia de Dios. Dios caminaba con Adán y con Eva. Para ella no fue suficiente. Para ella no fue suficiente. ¿Te imaginas? Y a causa de ella, de que fue engañada por la serpiente, vino la caída. Y tú y yo somos Evas, porque siempre queremos un poquito más, un poquito más. Y cuando quieras un poquito más, tienes que parar tu corazón. Detén tu corazón y pregúntate, ¿por qué quiero un poquito más? ¿Quiero un poquito más de tu presencia, Señor? ¿Quiero un poquito más de tu palabra? ¿O quiero un poquito más de mi deseo? Tienes que separar en tu mente tu deseo y el deseo de Dios. ¿Cómo sé el deseo de Dios si no tengo una relación con la palabra de Dios? Es importantísimo. Yo me moriré diciéndote que necesitas tener una vida devocional. Necesitas cada mañana escuchar lo que Dios dice. ¿De dónde tomas dirección? Somos sabias en nuestra propia opinión. Y ¿sabes qué? La vida se convierte en una constante y continua frustración. ¿Te has encontrado con que despiertas y comienzas ya un mal día? Despiertas quejándote de todo, de todos, no estás satisfecha con tu vida, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. ¿Y sabes qué? Terminas también harta de ti misma. Cuando estés en esa situación es porque tú no estás teniendo una vida devocional, no estás leyendo la palabra de Dios, no estás dejando que Él te hable. Tú estás hablando, hablando, hablando y tus oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no estás escuchando a Dios. Me gusta lo que dice Pablo en 2 Corintios 2, el 11 al 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Pues es nuestra percepción, lo que vemos, lo que oímos, muchas veces las cosas que tocamos. Piensa, ¿cuántas cosas tus manos han tocado que son inadecuadas, que no son correctas delante de Dios? Extraviados quiere decir que son totalmente corrompidos, han sido corrompidos, tus sentidos se pueden corromper. Tan solo con toda esta filosofía de cree en tú misma, el empoderamiento de la mujer y vamos, ¿sabes qué hay detrás del feminismo? Detrás del feminismo es no hay Dios, no hay Dios, yo soy la que dice, yo soy la que manda, yo soy la que declara, yo soy la que dice y es. ¿Y sabes qué? Es una mentira grandísima. El feminismo hoy por hoy está defraudando a miles de mujeres. ¿Por qué? Porque tampoco están satisfechas. ¿Por qué? Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando tú sepas que no eres una buena persona debido a la caída, que tienes un corazón perverso, que siempre se inclina hacia el mal y que la única manera de mantenerlo controlado es cuando está sujeto al control del Espíritu Santo, es cuando realmente nos está amaneciendo. No somos buenas personas. Es Cristo el que hace una diferencia en nosotros. Es Cristo el que a través de su Espíritu Santo controla esa naturaleza pecaminosa que siempre quiere ir por otro lado. ¿A poco no piensas cuando viene una situación, tú inmediatamente ya tienes la solución? Inmediatamente en tu mente, así, vamos a hacer así, 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 así. Proverbios 3 nos dice que no seamos sabias en nuestra propia opinión, que reconozcamos a Dios en nuestros caminos implican por donde andamos, y Él enderezará nuestras veredas. Las veredas son esos caminos chiquititos que hay en nuestro corazón. Deja que enderece tu vereda para que puedas tener satisfacción. Me gusta mucho que en Juan 10:10 el Señor dijo que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Piensa de qué manera hurta y roba lo que Dios te ha dicho cuando estás insatisfecha. ¿De qué manera te incita a caminar? Ah, no, eso dice Dios, pero no, yo mejor lo voy a hacer así. Ah, no, es que Dios dice que esperes. No voy a esperar, yo voy a actuar. Dios tiene 3 respuestas a nuestra oración: sí, no y espera. Y en el espera es donde nosotros estamos más insatisfechas. Es como estar en un cuarto donde Dios te pone ahí, espera. ¿En el banco esperas o no? Por más que te pongas bravísima, no te van a atender. Tienes que esperarte. A ver, cuando vas al seguro, esperas hasta 3 o 4 horas. Y sabes una cosa, no esperamos a Dios. Espera. Le preguntaste al Señor. Queremos actuar rápido, queremos ser sabias en nuestra propia opinión. Y luego lloramos y le echamos la culpa a Dios. Ay, Dios que no me oye. Lloras y le echas la culpa a Dios, pero no es Dios, es tu propia opinión, es tu propia prudencia. Hay 2 autoridades, nada más, o la de Dios o la tuya. No le eches la culpa a Dios de tu propia autoridad cuando decides por ti misma. Piensa en eso, piensa en eso. Me gusta mucho que Dios sí tiene un plan para nuestras vidas. En ese plan, desde luego, que nos vamos a encontrar insatisfechas debido a nuestra naturaleza caída, pero es momento de parar. ¿Por qué estoy insatisfecha? Alto. ¿Por qué estoy de mal humor? Alto. ¿Por qué me siento así de frustrada? Alto. Es momento de orar y es momento de preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué? Dime por qué. Y ¿sabes qué? Él te va a contestar por qué. Él te va a contestar por qué. Ahora, ¿cuándo vamos a estar satisfechas? Bueno, el Salmo 17:15 nos dice ¿cuándo? Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahí vamos a estar completamente satisfechas. Ahí. Solamente cuando veamos el rostro de Jesucristo, solamente ahí vamos a estar por completamente satisfechas. Pero hoy tenemos un trono al cual podemos entrar, al trono de la gracia en el cual podemos hallar gracia y oportuno socorro. ¿Estás insatisfecha? Córrele al trono de la gracia. Y no necesitas mucho, solamente necesitas humillarte. Santiago nos dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios.
Y Pedro también nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, el diablo va a huir. El diablo va a huir porque él está incitándote a que actúes, a que tu insatisfacción esté murmurando contra Dios. Al final nuestra insatisfacción culpa a Dios. Nuestra insatisfacción, Dios, eres culpable de que yo me sienta así. Y eso es un pecado gravísimo, gravísimo. Piensa en esas cosas. Fíjate, dirás, bueno, entonces Cristo estuvo en un momento insatisfecho. Bueno, pues fíjate que Isaías 53:11 contesta esa pregunta. Dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo pagó todas nuestras culpas. Y cuando vea el fruto en ti y en mí, quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo en la cruz ya llevó toda nuestra insatisfacción y está solamente a un paso y a una decisión. O decides ser incrédula e ir tras tu propia justicia y tu propia autoridad, o decides meterte en la autoridad de Jesucristo. Cierra tus ojos, yo quiero preguntarte algunas cosas que tienes que escudriñar a la luz de tu propio corazón. Cierra tus ojos y yo quiero preguntarte, ¿quién es tu autoridad? ¿Es Cristo y su palabra o eres tú? ¿Qué vas a escoger esta mañana? ¿Seguir tropezando e ir por un camino lleno de baches y lleno de insatisfacción? ¿O será que hoy es el día en que vas a rendir tu insatisfacción, tu vida delante del Creador? Me gusta lo que dice Primera de Juan. Quizás aquí haya personas que son maduras en la fe y dice, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Quizás aquí haya mujeres jóvenes y Juan les dice, les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Y nos dice, no amen el mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Por tanto, ustedes, mujeres que están reunidas aquí, y yo junto con ustedes, debemos seguir fieles a lo que se nos ha enseñado desde el principio. Si lo hacemos, permaneceremos en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esa comunión disfrutaremos de la vida eterna que Él nos prometió. Y Señor, te damos gracias. Tú que miras, Señor, en nuestros corazones y miras esa insatisfacción, esa raíz de amargura, esa raíz de las cosas que este mundo nos ofrece y que tanto queremos, Señor. Te pedimos que por favor, a la luz de tu palabra, Señor, puedas hacernos entender que solo tú puedes satisfacernos. No hay nada en este mundo. Podemos seguir de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, buscando satisfacción en este mundo y en las cosas, Señor, de este mundo. Pero no vamos a poder ser satisfechas hasta que tú llegues a nuestras vidas, nos des perdón de nuestros pecados y que tu Espíritu Santo pueda controlar esa insatisfacción que sentimos. Señor, es por fe, es una obra sobrenatural en la cual nosotros no podemos intervenir. Es una obra de gracia de tu corazón para cada una de este puñado de mujeres que estamos aquí. Señor, tus ojos recorren toda la tierra buscando un corazón en el cual tú puedas obrar con poder. Y yo pido, Señor, esta mañana que en ese mar de indecisión que podemos tener en nuestro corazón, tú obres poderosamente y que podamos correr a tu cruz, que podamos hacerte Señor de nuestras vidas.
el Señor al que obedecemos, el Señor al que estamos sujetas, el Señor del cual no queremos huir porque sabemos que nos va a proteger en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y si aquí hay alguien que nunca ha hecho una decisión, Señor, que hoy sea el día en que rinda su vida a ti, que hoy sea el día en que entienda que no va a haber satisfacción en ninguna otra cosa que no sea en Cristo Jesús. Señor, danos fe, danos confianza y quita todo vestigio de incredulidad de nuestros corazones. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicas. Muchas gracias.